Continuando el ciclo de vida del ser humano, ya habíamos visto lo que pasa antes de la fecundación. Dos personas maduras sexualmente tienen relaciones sexogenitales y los espermatozoides entran por la vagina. Entonces, ahora veremos cuando ya han llegado al óvulo. El óvulo está ahí muy feliz queriendo ser fecundado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la primera etapa de la fecundación es la penetración de la corona radiada. ¿Qué es la corona radiada? Es la capa de células que rodea al óvulo y que los espermatozoides atraviesan gracias a la enzima hialuronidasa y al movimiento de su flagelo. ¿Qué quiere decir esto? Un óvulo es muy grande, ¿verdad? Y un espermatozoide es muy chiquito. Entonces, muchos espermatozoides rodean al óvulo y están tratando de quitar esa capa de células llamada corona radiada, y lo hacen mediante una enzima que secretan, y digamos, secretan la enzima y mueven, para que se vayan metiendo, por así decirlo. Luego tenemos la penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es otra membrana que recubre al óvulo. La cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de esta zona, desencadenando la reacción acrosómica, que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas llamadas enzimas espermiolicinas. Bueno, en palabras más simples, luego de que los espermatozoides ya penetraron la corona radiada, llegan a lo que es la zona pelúcida. Entonces, cuando la cabeza del espermatozoide, como tiene cabeza y colita, cuando la cabeza establece contacto con un receptor que se encuentra en esta zona, desencadena una reacción acrosómica. Una reacción acrosómica quiere decir que va a desencadenar o va a liberar un compuesto o algo por el estilo. En este caso, lo que se libera son las enzimas llamadas espermiolicinas, que ayudan a que los espermatozoides penetren la zona pelúcida. Luego de eso tenemos la fusión de membranas. En la fusión de membranas, el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya un espermatozoide ha penetrado, en conjunto con otros, pero llega a la corona radiada y luego a la zona pelúcida, va a entrar en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Entonces, cuando ya la penetre, se va a fusionar gracias a la formación del cono de fecundación. Es decir que, como el espermatozoide también tiene su membrana y el óvulo también tiene su membrana, entonces ambas membranas se van a fusionar desintegrándose, lo cual dará como resultado la despolarización de la membrana y la liberación de los gránulos corticales. Despolarización de la membrana quiere decir que la membrana deja de sentirse atraída hacia las reacciones acrosómicas de los espermatozoides, y la liberación de gránulos corticales da la señal que dice, este óvulo ha sido conquistado y a ningún espermatozoide puede entrar. Y la fase número 4 y la última es la fusión de núcleos y formación del cigoto. Entonces acá está el protoplasma del óvulo y el protoplasma del espermatozoide. Entonces ambos núcleos quedan descubiertos, y lo que causa esto es que el material genético del espermatozoide, que son 23 cromosomas, y el material genético del óvulo, que son otros 23 cromosomas, se fusionan, dando lugar a los pronúcleos. Los pronúcleos son los que dan fusión a los 23 pares de cromosomas, lo que les venía diciendo. 23 del padre, 23 de la madre, se unen y dan como resultado un nuevo ser vivo con características diferentes, pero similares a las de sus padres. Aquí se determina el sexo del bebé. ¿Cómo así? El óvulo
siempre va a tener cromosomas X, siempre, siempre, siempre. Entonces, el que decide si el bebé va a ser niño o niña va a ser el espermatozoide, porque el espermatozoide va a ser el que va a traer cromosomas sexuales de otra clase. Por ejemplo, si trae cromosomas sexuales Y, entonces el bebé va a ser un niño. Pero si trae otro cromosoma X, el bebé va a ser una niña. Con lo que les decía, el óvulo siempre va a tener un cromosoma X y el espermatozoide va a ser el que decida de qué género va a ser el bebé. Y bueno, acá ya se ha formado el cigoto. El cigoto es una célula muy grande, entonces se genera a partir de la fusión de núcleos. Entonces, a partir de aquí, el cigoto inicia su descenso por la trompa de Falopio. Ahora, esto es algo un poco redundante, ¿saben por qué? Los espermatozoides entran por la vagina, suben, suben, suben hasta la trompa de Falopio, hasta el ovario donde se encuentra el óvulo. Luego lo fecundan y el óvulo tiene que bajar de nuevo hasta llegar al útero, donde se va a implantar para seguir desarrollándose. Ahora, durante este recorrido, el cigoto, perdón, se va a ir dividiendo en un proceso llamado segmentación. De cigoto va a pasar a mórula, de mórula a blastocito y de blastocito a blastocito maduro. Entonces, en cada una de estas, en la segmentación, luego de este proceso va a pasar algo llamado gastrulación. La gastrulación es la formación de las tres membranas extraembrionarias: ectodermo, endodermo y mesodermo. Pero ese es tema de otro video. Ahora, con lo que quiero que se queden en este es que hay cuatro partes de la fecundación: penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida, fusión de membranas entre ambos gametos sexuales y fusión de núcleos y formación del cigoto. Como se pueden dar cuenta, el óvulo tiene varias membranas porque no quiere ser conquistado por ningún espermatozoide, pero al final cede solo por uno. Y el que decide que sea solo por uno son los gránulos corticales. Y ustedes pueden decir, pero ¿qué pasa con los gemelos o los mellizos? Bueno, acá sorprendentemente 2 o más espermatozoides pueden penetrar al mismo tiempo la membrana plasmática del óvulo. Entonces, al penetrar ambos al mismo tiempo, se liberan los gránulos corticales, pero los dos espermatozoides ya están dentro. Estudiaremos más sobre los gemelos y los mellizos en otro video. Como conclusión, el óvulo tiene varias membranas, pero gracias a los gránulos corticales se determina la cantidad de espermatozoides que pueden entrar. Luego de eso se fusionan los pronúcleos y se da lugar a el cigoto, que próximamente se va a ir hasta abajo en el útero, dividiéndose por segmentación, y se desarrollará ahí por 9 meses para dar vida a un nuevo ser humano.